Hermana, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestro estudio de la Sociedad Femenil Eunice de nuestra iglesia Getsemaní, Coyoacán, y vamos a abrir la Biblia en el Salmo número 84. Salmo 84, y vamos a leer los 12 versículos que se encuentran en el Salmo. Salmo número 84, es una oración de alabanza. Y bueno, vamos a dar lectura. Salmo 84 dice la palabra del Señor: Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el varón que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Señor, te damos gracias porque nos permites leer tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú la bendigas a nuestra vida a través de tu Espíritu Santo. Amén. Bueno, el Salmo 84 es un salmo que en otro título que se le podría dar, aparte del que está en la Reina Valera, que es un título importante, dice que es el anhelo por la casa de Dios, y eso es lo que dice, ¿verdad? Dentro de los 12 versículos. Bueno, no solamente dice eso, pero sí lo contiene, ¿verdad? Cómo es que el salmista tiene el anhelo por la casa de Dios. Y bueno, también en la casa de Dios sabemos, ¿verdad?, que se lleva a cabo el culto. Eso es lo principal. En el templo, ¿verdad?, cuando habla acerca de la casa de Dios, se está refiriendo obviamente a la presencia del Señor mismo, a su Espíritu Santo, pero sí también tiene que ver el edificio, el templo, ¿verdad? No que el templo sea santo igual que el Señor, ni mucho menos, pero está hablando acerca de ello, ¿verdad? Que cómo es que el salmista anhela la casa del Señor. Y bueno, el otro título que le podemos dar también al Salmo 84 es lo deseable que es el culto de Jehová, lo deseable que es el culto de Jehová. Y bueno, aquí nos menciona en el Salmo 84, desde abajo del epígrafe del título, nos dice, ¿verdad?, al músico principal sobre Gitit, salmo para los hijos de Coré. Y bueno, esta palabra, la palabra Gitit, vamos a mencionar un poquito acerca de ella porque tiene que ver con el Salmo. Esta palabra Gitit viene de una raíz, ¿verdad?, que es Gat, y la palabra Gat lo que significa es prensa de vino, es decir, es un Gat para los hebreos era un aparato en donde se ponía el vino y se le daba vueltas a el aparato para que prensara las uvas y saliera el jugo, ¿verdad? Y con el jugo se hiciera el vino. Así que la palabra Gat, lo que significa, ya lo mencioné, es prensa de vino. Así que la palabra Gitit, que está escrita en el Salmo, dice al músico principal sobre Gitit. Entonces es como si dijera, bueno, la palabra Gitit lo que significa o a lo que alude es una melodía cantada durante la vendimia. Es decir, para los hebreos, la cultura de los hebreos, dentro de los usos, costumbres que ellos tenían en el Antiguo Testamento,
los viñedos de uvas eran muy importantes, así como los sembradíos de trigo, ¿verdad? Porque tanto el pan como el vino eran elementos importantes en la mesa de los judíos, de los hebreos. Así que cuando ellos iban hacia los campos, ¿verdad? Y recogían todo el producto que habían sembrado y tenían las ganancias acerca del producto, para ellos era muy importante, así que ellos tenían un tiempo de vender el producto. Durante este tiempo de vendimia era que se entonaba el Salmo 84, no solamente en el tiempo de vendimia, sino también cuando los peregrinos llegaban de otras tierras lejanas a celebrar precisamente la fiesta de los tabernáculos, que tiene que ver mucho con las vendimias, ¿verdad? Porque usted recuerda que en el Antiguo Testamento, en el libro de los Números, ahí encontramos al pueblo de Israel que está caminando por el desierto. El Señor permite que caminen 40 años por el desierto, y durante el tiempo del peregrinaje el Señor les indicaba dónde tenían que detenerse, y en esos lugares ellos hacían pues sus tiendas de campaña, ¿verdad? Levantaban sus casas de campaña, que eran construcciones que eran construidas, mejor dicho, las campañas con pieles de animales, etcétera. Bueno, eso fue en el desierto. Cuando ya entran a Canaán, a la tierra prometida, y Josué les reparte la tierra a las 12 tribus, todos ya tienen sus casas, sus lugares ya estables en donde vivir, ya no andan errando de un lugar a otro, sino ya están firmes en la tierra. Entonces ellos, en un tiempo determinado de cada año, tenían fiestas solemnes, la Pascua, en este caso la fiesta de los tabernáculos, y en la fiesta de los tabernáculos ellos ya tenían sus casas fijas, firmes, pero ellos construían casitas de ramas de árboles frutales, y principalmente cortaban las ramas de los árboles con todo y frutos, para que en las casas que estaban construidas, que ellos hacían con esas ramas, podían comer de los frutos. Bueno, esto tenía mucho que ver, y en el Salmo 84 entonces se refleja, ¿verdad?, esta actividad de agricultura, esta actividad de producto del vino y de la vendimia. Así que el Salmo 84 tiene que ver mucho con la vendimia, ¿verdad? Estamos apenas viendo la palabra hitit, que la palabra hitit, vuelvo a mencionarlo, es una melodía cantada durante la vendimia, cuando ellos ya tenían el producto ya cosechado, cuando ya tenían el vino elaborado, etcétera. Entonces ellos entonaban este salmo, ¿verdad? Y la palabra entonces hitit, para terminar y pasar a otros asuntos, los asuntos de los versículos del 1 al 12, esta palabra hitit, bueno, entonces era mencionada, estaba en mente de los judíos siempre en la fiesta de los tabernáculos. Así que el salmista expresa lo deseable que es el culto al Señor, y ora para que sean restablecidos los privilegios del mismo, o sea, del culto. En el tiempo que es escrito este salmo, o sea, están los hebreos en el templo de Jerusalén, están anhelando estar en el templo de Jerusalén para celebrar todas las fiestas que el Señor había ordenado, ¿verdad? Las fiestas solemnes, como la Pascua, como la fiesta de los tabernáculos que estamos mencionando. Bueno, ya conociendo este contexto en el cual se escribe, porque es importante, ¿verdad?, conocer el trasfondo en el cual se escriben los salmos, o cada uno de las partes de la escritura, ya conociendo que fue escrito en el trasfondo de la fiesta de los tabernáculos, de las vendimias. Ya sabemos que la palabra hitit era una melodía cantada exclusivamente durante los tiempos de venta, etcétera, etcétera. Bueno, entonces dice el versículo número 1: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Ya conociendo este contexto, bueno, pues sabemos por qué, en parte por qué, porque los hebreos anhelaban en su corazón ir hacia el templo para estar junto con la iglesia celebrando el culto al Señor. La frase cuando dice el salmista cuán amables, ¿verdad?, dice cuán amables, esta palabra cuán amables también es traducida en el original como amadas. Entonces podríamos leer
cuán amadas son tus moradas, Señor. O sea, cambia, ¿verdad?, el significado, dice la Reina Valera, o traduce la Reina Valera, lo traduce bien, claro que sí, pero el original hebreo lo traduce, bueno, está escrito de una, no que lo traduzca porque fue escrito así, y la palabra no es amable, sino amadas. Entonces el salmista dice, cuán amadas son tus moradas, son tus tabernáculos. Tenemos que recordar, ¿verdad?, que la fiesta de los tabernáculos no solamente era para dar gracias al Señor, que Dios les había provisto una casa donde vivir en el desierto. Ese era el significado, ¿verdad?, de la fiesta de los tabernáculos. Los judíos recordaban la provisión que Dios les había dado, no solamente de casa, sino de comida y de alimento. Así que el salmista está recordando y está diciendo, ¿verdad?, que las moradas del Señor son como los tabernáculos que ellos construían. ¿Por qué? No que los tabernáculos, las casitas de ramas, de árboles, fueran igual que Dios, no, sino que Dios estaba dentro de cada una de las casitas de ramas, ¿verdad? Dentro de cada uno de los hogares cristianos, vamos a llamarlo así, está el Señor. De igual forma, también en la fiesta de los tabernáculos, los judíos construían esas casitas y se metían dentro de las casitas por 7 o 15 días y estaban ahí dentro alabando al Señor, y el Señor estaba con ellos. Por eso es que ahora el salmista dice, cuán amadas son tus tabernáculos, o cuán amados son tus tabernáculos, Señor. Eso así lo diría en el original hebreo. Cuán amados son tus tabernáculos, Señor, aludiendo a la provisión que Dios siempre les ha dado a los judíos. Y por esa razón entonces es que el salmista tiene este deseo sincero, honesto, solemne, de llegar al templo, al edificio de Jerusalén para adorar al Señor. Y está comparando, ¿verdad?, el templo de Jerusalén con los tabernáculos que ellos construían en siglos atrás, cuando llegaron a Canaán después del desierto. Y también está comparando esos tabernáculos que se fabricaban en Canaán en todo el tiempo, en toda la historia del tiempo de Canaán hasta la llegada de Jesús. Se practicó, se sigue practicando esa fiesta de los tabernáculos, etcétera. Pero tenía que ver con el tabernáculo principal, ¿verdad?, con el templo del Señor que estaba construido en el desierto. Y ahí nos dice el libro de los Números que el Señor ordenaba que fuera construido el tabernáculo en el centro de las 12 tribus, donde ellos acampaban, en el centro del pueblo, en el centro de la iglesia, porque las tribus significaban, no que significaban, sino que eran la iglesia en el tiempo de Moisés. Todas las 12 tribus eran la iglesia, y en el centro de la iglesia se encontraba el tabernáculo, y en el tabernáculo se manifestaba la gloria de Dios, la Shekinah de Dios, una palabra hebrea para la gloria de Dios. El Shekinah de Dios, la gloria de Dios, se manifestaba siempre en una llama ardiente grande que no solamente les daba el calor, sino les daba la protección. Era la gloria de Dios, estaba la gloria del Señor con su iglesia misma. Bueno, eso es lo que simbolizaban los tabernáculos que construían tiempos después, siglos después. Siempre que ellos construían un tabernáculo, una casita así con ramita chiquita, humilde, así feíta, aunque fuera feíta y como se viera, ahí estaba la presencia de Dios, porque eso estaba simbolizando el tabernáculo, que en el Antiguo Testamento, en el desierto, el Señor se manifestaba allí en ese tabernáculo. Entonces esto es importante, no solamente el Salmo 84 pues es que se lea de una manera sencilla y punto, sino considerando todos estos las fuentes que toma el salmista, que son obviamente todos los hechos y los prodigios que hizo el Señor en el Antiguo Testamento, principalmente en el desierto, hablando del tabernáculo. Entonces tiene mucho que ver para los judíos. Adorar al Señor en el tabernáculo, en el templo, era sumamente importante.
Era muy importante, tan importante que el rey Salomón construyó el primer templo al Señor y después fue destruido y más tarde el rey Herodes, siglos después, lo vuelve a reconstruir, no tan hermoso como el de Salomón, pero siempre fue importante, ¿verdad? Bueno, eh, en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan nos describe acerca del templo del Señor, ¿verdad? Nos dice ahí en el capítulo 10, 11, nos dice que un ángel le manda a Juan a que mida el templo, pero el templo en el tiempo de Juan ya no existe, tiene 40 años que el templo fue destruido, el templo que construyó Herodes fue destruido en el año 70 después de Cristo, y Juan escribe el Apocalipsis en el año 100 después de Cristo. Pero Juan lo escribe, ¿verdad?, para que el templo siga sirviendo de instrucción didáctica al pueblo judío, pero las actividades del templo ya están obsoletas. Me refiero en el tiempo de Juan, en el Apocalipsis, todas las actividades sacrificiales que tenían que hacer, los ritos de purificación, etcétera, ya están obsoletos. Es decir, eso ya no es necesario porque el Señor Jesús ya murió en la cruz del Calvario, fue roto el velo, etcétera, y tenemos acceso ahora al lugar santísimo, todo el pueblo del Señor. Pero el templo fue importante, es importante y sirve todavía como un ejemplo para enseñar algunas cuestiones, ¿verdad? En Apocalipsis lo miramos, en el Salmo 84 lo estamos viendo, en el Salmo 84 aún existe el templo, sí, todavía no es destruido, pero es el edificio, sí, finalmente la iglesia son las personas, somos nosotros, no son los edificios, pero sirven, ¿verdad?, de enseñanza para nosotros. El templo nos sirve porque nos sirve de mucha referencia para poder guiar nuestro culto, que es un culto solemne al Señor. Bueno, eso es lo que podemos ver en el versículo número 1, cómo es que el salmista mira, ¿verdad?, y dice cuán amadas son o cuán amados son tus tabernáculos, Señor. Eso es lo que, o así lo diría en el versículo 1. Nosotros lo leemos, ¿verdad? Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Está bien, pero ya conociendo el trasfondo lo entendemos, creo, un poquito mejor. Versículo número 2 dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. La frase que menciona el salmista, anhela mi alma y desea los atrios, es como si dijera el salmista, ¿verdad? Codicia intensamente y desmaya, y su deseo lo consume, lo agota. Es decir, es como si el salmista estuviera codiciando intensamente, ¿verdad? Como si codiciara intensamente los atrios del Señor. O sea, estamos en lo mismo que el versículo 1, ¿verdad? El 1 y el 2 vienen juntos, claro. Y este versículo 2 viene a reafirmar lo que el versículo 1 está diciendo. El salmista está codiciando, no lo veamos de una manera negativa, sino al contrario, el salmista está codiciando intensamente y aún él puede desmayar, ¿verdad? Y desmaya porque su deseo lo consume y lo agota por el hecho de pensar estar en los atrios del Señor. Ya lo decíamos, ¿verdad? Que cuando hablan de los músicos que están entonando, está el salmo, ¿verdad? Quien lo está dirigiendo es el músico principal, quien lo acompaña a dirigir este salmo son los hijos de Coré. Aquí lo menciona arriba en el epígrafe, ¿verdad? Y entonces comentábamos hace unos 2-3 miércoles atrás que uno de los hombres importantes para escribir los salmos fue Asaf, que era también un director, ¿verdad?, de la alabanza. Y tanto Asaf como Coré, como los músicos principales, eran hombres usados por el Señor, en donde ellos se preparaban para que la alabanza fuera entonada lo mejor posible, y el Señor les hablaba a los salmistas, no a todos, pero a algunos les hablaba. Como lo sabemos es que
los salmos tienen su nombre como autor de ellos mismos. Así que la alabanza es importante, es muy importante, y estamos mirando que a través de la alabanza el pueblo del Señor agradece los favores que siempre ha recibido de Él mismo. Ya dijimos, igual también aquí está mencionando en el versículo 2 que el salmista o el alma del salmista anhela o codicia ardientemente los atrios de Jehová. Y bueno, los atrios también lo podríamos decir que son los tabernáculos, ¿verdad? Es lo que estamos hablando. Un atrio, los atrios, los tabernáculos, la casa de Jehová son sinónimos, el tabernáculo de Jehová son sinónimos. Es lo mismo para referirnos al lugar donde el Señor ha decidido manifestarse a su pueblo. No que es el lugar donde Dios viva. Dios no vive aquí en ese templo, en ese edificio. Dios es dueño de toda la creación, y el Señor no lo podemos encerrar en un lugar. Esta era la idea católica romana, ¿verdad? En la Edad Media. Por eso es que en la Edad Media no hubo avances científicos, no hubo avances en cuanto a la teología. Es decir, hubo se detuvo, ¿verdad?, del avance científico, tecnológico, etcétera. Pero lo que sí hubo en el tiempo de la Edad Media, que fueron muchos años, fue la construcción, es decir, la arquitectura empezó a florecer mucho, y entonces miramos muchos templos, principalmente hablando en el ambiente eclesiástico. Hubo muchos templos construidos de una manera muy hermosa. Por ejemplo, encontramos las construcciones góticas, las construcciones barrocas, en donde en Europa, en toda la Edad Media, el Vaticano, que era la iglesia en ese tiempo, no había otra iglesia más que el Vaticano, pensaban ellos que la presencia de Dios debería contener un lugar muy elegante, muy importante, muy bonito, y entonces construían templos hermosos. Si miramos Europa, hay muchos en Alemania, principalmente Alemania, Holanda, Francia, Inglaterra. Hay construcciones hermosísimas que son iglesias, porque creían los cristianos de ese tiempo que al Señor se le debía hacer un espacio lo más hermoso, porque allá habitaba el Señor. No es que habite el Señor allí, ¿verdad? O sea, el Señor no habita en ningún templo. No, el Señor no habita en templos, dice la Escritura, en templos hechas con manos humanas, sino el Señor habita, el Espíritu del Señor habita en su iglesia, en las personas, en cada uno de los que creen en el Espíritu Santo, en el Señor. Así es lo que dice la Escritura. Nosotros lo creemos por fe, y eso nos da seguridad a nosotros. Bueno, todo el deseo entonces del salmista es cantar de gozo, ¿verdad? Eso lo vemos en el versículo 2, dice: mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Ese es el anhelo que tiene el salmista, cantar al Dios vivo. Versículo 3, aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. El salmista en el versículo 4 está reconociendo la bienaventuranza de ser miembro de la familia de Dios, ¿verdad? O sea, él sabe que es un miembro de la familia de Dios. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Bienaventurados los que habitan en tu casa. ¿Quiénes habitan en una casa? Bueno, cada uno de nosotros tenemos llaves de nuestra casa, ¿verdad? Entonces entramos a nuestra casa y con la seguridad abrimos la puerta, cerramos, entramos a la sala, nos acostamos, donde queramos estar. Estamos en nuestra casa. Estamos seguros, y así el salmista, él reconoce esta bienaventuranza de ser miembro de la familia de Dios. Y Pablo lo dice siglos después, ¿verdad? Ahí en Romanos, capítulo 6, él dice: porque el Espíritu Santo nos da testimonio que somos hijos de Dios, y podemos entonces llamar a Dios Abba Padre. La palabra Abba en el arameo lo que significa es
es un término que alude a los padres para llamarlos con mucho cariño, ¿no? Como si le dijéramos papito lindo, como le diga usted a su papá. Así es como los hebreos cuando dicen Abba Padre, como dijéramos papi precioso, como le queramos decir a nuestro padre. Así entonces el salmista reconoce, ¿verdad?, en el salmo, versículo 4, que él es miembro de la familia de Dios. Y entonces este es el significado, ¿verdad?, de la frase morar en tu casa. O sea, la frase de morar en tu casa que vemos en el versículo 4, el significado verdadero es eso, que pertenece el salmista a la familia de Dios. Y hay una doctrina, ¿verdad?, de la actualidad que está tomado de la Biblia, obviamente, que se conoce como la adopción que Dios nos da a nosotros. Nosotros no somos hijos legítimos, ¿verdad? El único hijo legítimo de Dios es nuestro Señor Jesucristo, en el sentido de que Él fue un ser humano. Pero nosotros no lo somos, sino el Señor nos adopta como sus hijos. Bueno, al adoptarnos somos ya legítimos, claro que sí, pero no somos igual que el Señor Jesucristo. Él es único en su género. No es un hijo que fue creado, no, sino es de la misma sustancia que el Padre. No fue creado, sino fue engendrado en el sentido no de procrear, sino que los genes de Cristo, los genes de Dios Padre, los genes del Espíritu Santo, si lo queremos ver así, que no tienen genes, ¿verdad?, son los mismos genes, claro. O sea, estamos usando un lenguaje antropocéntrico, un lenguaje humano, para que podamos entender la Escritura. Muchos dicen que uno es tonto, que uno está mal de la cabeza por creer en la Trinidad, por creer en el Espíritu Santo, por creer en el Padre, en el Hijo. Bueno, cada quien defiende sus posturas y sus creencias, ¿verdad? Usted puede creer lo que quiera, usted puede creer que son tonterías, créalo, no se preocupe. La Biblia es un libro escrito solamente para cristianos, solamente para el pueblo de Dios, solamente para ellos. La Biblia no es escrito para los paganos ni para la gente que odia al Señor. No, la pueden leer y la pueden entender, claro que sí, pero eso no da la seguridad que puedan comprender exactamente los misterios que hay en la Escritura. Y esa es la verdad, el Espíritu Santo nos revela qué es lo que está escrito, ¿verdad? Con diligencia, con estudio, con mucho orden, claro que sí, pero el Señor nos ayuda. Bueno. Versículo número 5 dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. La frase que dice el salmista, en cuyo corazón están tus caminos, significa que él conoce y ama el camino que llega al favor de Dios. El que conoce y ama el camino llega al favor de Dios. Vamos a ver ahí adelante en Proverbios 16, versículo 17. Proverbios 16, 17 dice la Escritura: el camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda al que guarda su camino. Entonces entendemos la frase, ¿verdad? Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Entonces, cuando se conoce y cuando se ama el camino del Señor, se llega a conocer el favor de Dios mismo, ¿verdad? Versículo 6 dice: atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Dice ahí una frase, ¿verdad? El valle de lágrimas, atravesando el valle de lágrimas, dice, ¿verdad? Y bueno, esta frase, valle de lágrimas, lo que significa o a lo que el salmista alude, a lo que el salmista toma como referencia, es cuando los adoradores pasaban por lugares muy áridos, muy desérticos para llegar a Jerusalén. Y a esos lugares se les conocía como Valle de Lágrimas, porque eran pues, lugares muy extremos en el calor, mucho viento, mucha arena, muchos ladrones que se aparecían, etc. Pero al llegar al templo, a la adoración al Señor, sus almas se refrescaban en el culto. Es decir, pasaban por Valle de Lágrimas
literalmente por sol, pero no tanto eso era un elemento para que en el templo se refrescaran, sino su alma, así como su cuerpo era cansado por caminar por el desierto, también su alma iba así fatigada por desear los atrios del Señor. Por no estar en un tiempo prolongado fuera de los atrios del Señor, su alma también se resistía a estar tranquila, a estar calmada y deseaba estar dentro de los atrios del Señor. Por eso es que decían el valle de lágrimas, dice, atravesando el valle de lágrimas, luego dice, lo cambian en fuente. Así, o sea que ese valle de lágrimas, ese tormento que pasaban en el caminar, estar en el peligro de los asaltantes, etcétera, hambre, sed, cuando llegaban al templo era un refrigerio para su alma. Llegaban al templo del Señor y sus almas entonces se refrescaban en el culto, donde su corazón era reavivado por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. No era reavivado por otro elemento, sino solamente por la palabra de Dios. En el culto hay varios elementos, sí, claro que sí, pero lo que da vida a la iglesia es la palabra, no hay otra cosa. No son ni los bautismos. Si hay un bautismo y no hay palabra de Dios, no tiene efecto el bautismo, no tiene efecto la Santa Cena si no hay palabra de Dios previo. Entonces lo que refrescaba el alma a estos peregrinos que venían caminando por lugares áridos que ellos denominaban Valle de Lágrimas, era la palabra, exclusivamente la palabra de Dios. Podían estar cansados físicamente, con los pies punzando, quizá del dolor, con llagas, no lo sabemos, quizá con los ojos irritados por las piedras o por el polvo del desierto, sucios, con hambre, pero estaban refrescando su alma en el culto del Señor. ¿El culto es importante? Sí, es importante. Mucho, muy importante. Y el culto bíblico, el culto que la palabra del Señor nos enseña, es cuando la iglesia está junta. Ese es un elemento importante también, mucho, muy importante. O sea, dentro del culto los elementos son, el principal, la palabra de Dios. O otro elemento, la música, las alabanzas. Otro elemento, la oración. Otro elemento, la iglesia, las personas. Si no hay personas, no podemos llevar a cabo los demás elementos. Por eso las transmisiones que hacemos por internet, bueno, está bien, pero no es lo bíblico, hermanos. Lo bíblico es que estemos juntos como iglesia. Eso es lo bíblico, eso es lo que la palabra del Señor así nos enseña. Y no podemos decir, es que antes no había internet. No. O sea, la palabra nos muestra que la iglesia debe estar junta para que la celebración al Señor sea exclusiva solamente para Él y de la forma bíblica, ¿verdad? Así que llegaban los peregrinos al templo, a la adoración, y su alma se refrescaba en el culto, donde el corazón de ellos era reavivado solamente por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. De modo que en lugar de tristeza, tengan ríos de deleite, ¿verdad? Como dice el Salmo 46. Dice el Salmo 46, versículo 4. A usted ahí dele vuelta, Salmo 46, versículo 4, dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. O sea, está hablando de Jerusalén. Dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, pero en Jerusalén no hay ríos. Físicamente, literalmente, no hay ningún río. El río Jordán no está en Jerusalén, está fuera de Jerusalén. Entonces, ¿de qué río está hablando, verdad? Del Espíritu Santo, claro que sí. El Salmo 46 habla acerca del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que refresca el Espíritu Santo? La palabra del Señor a través del Espíritu Santo. Entonces entendemos ya, voy a volver a leer el versículo 6 y el 7. El 6 es el que acabamos de explicar, continuamos con el 7, dice el versículo 6, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Ya lo entendemos, ¿verdad? Atravesando el valle de lágrimas, calor, etcétera, fatiga, llegan al templo y este valle de lágrimas lo cambian, se convierte en un fuente, en agua que refresca, etcétera, etcétera. Cuando la lluvia llena los estanques, ¿verdad? Bueno, así acaba el versículo 6. Versículo 7 dice, irán de poder en poder, verán a Sión. Y aquí entonces se observa la figura del peregrino. No la figura del progreso del peregrino, que
menciona cada rato, no, sino de un peregrino, de un judío que va caminando desde una ciudad lejana hasta Jerusalén. Se observa esa figura del peregrino que va diariamente renovando su fuerza hasta llegar a Jerusalén. Así eran los peregrinos, ¿verdad? Tenían que detenerse para agarrar más fuerza. Por eso dice el versículo 7, irán de poder en poder. O sea, salen de su casa, de su aldea con poder, se cansan obviamente, se fatigan, pero el Señor les da más poder, etcétera. Y entonces el Espíritu Santo es quien les da esta fortaleza, ¿verdad? Solamente el Espíritu del Señor es el que les da la gracia para que continúen caminando, para que continúen su peregrinaje. Y dice la frase, verán a Dios en Sión. Estamos en el versículo 7. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué quiere decir el salmista con verán a Dios en Sión? Bueno, esto nos remite, ¿verdad?, al libro de Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio, capítulo 16. Deuteronomio, capítulo 16, versículo 16. Dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Entonces dice al principio, 3 veces cada año aparecerá todo varón delante de Jehová tu Dios. Entonces dice la frase, ¿verdad? Estamos en el versículo 7, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Todo varón, o bueno, es la frase que se menciona, verán a Dios en Sión, de la manera en cómo se escribió en el hebreo, comparece cada uno de los judíos delante de Sión. Y eso es lo que dice Deuteronomio 16, que todo varón aparecerá delante del Señor, comparecerá delante de Dios en las fiestas solemnes y no se presentará delante de Dios con las manos vacías. No está hablando de los diezmos, ni vamos a hablar de los diezmos, sino que está hablando la Escritura acerca de que todo varón peregrino que venía desde sus aldeas, etcétera, llegaban a Jerusalén y no se presentaban delante de Dios con las manos vacías. Y no estamos tampoco hablando que tenían que llevar algún sacrificio de animalitos, no, sino que ellos tenían que comparecer ante el Señor, tenían que dar cuentas delante del Señor en el templo, y eso es precisamente, ¿verdad? No que uno venga ante el templo y venga exclusivamente con toda la carga y a dar cuentas, pero es parte del culto. O sea, venimos al culto y nos ponemos a cuentas con el Señor. Hay un tiempo de preludio donde el director del servicio nos dice, vamos a escuchar las notas del preludio a cargo del ministro de música para poner, para pensar, para orar, para dar gracias, para lo que usted quiera, para ponerse a cuentas delante del Señor. Y eso es lo que está significando, ¿verdad? Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión, tendrán a Dios delante de ellos para ponerse a cuentas delante del Señor. Bueno, entonces todo mundo tendrá que comparecer, ¿verdad?, delante de la presencia del Señor. Versículo 8, Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. El salmista confía en que el oído del Señor se inclina ante las súplicas de su pueblo. Versículo 9 dice, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. La palabra escudo o la frase escudo, en el versículo 11, si lo miramos, se le llama a Dios sol y escudo, dice el versículo 11, porque sol y escudo es Jehová Dios. Entonces, si en el versículo dice, mira, oh Dios, escudo nuestro, el Señor es el escudo, ¿verdad? Dice el Salmo 90 que escudo y adarga es tu verdad. La palabra adarga se asignó, entre otros significados, a aquellos vendedores ambulantes que daban vueltas en las plazas,
en las plazas, en los mercados, daban vuelta. Esa era una adarga. Y así es entonces la fuerza del Señor. Y así es la verdad del Señor. Es como un escudo que nos protege y también que nos rodea, ¿verdad? Escudo y adarga es tu verdad. Esa es una adarga. Entonces aquí estamos viendo, ¿verdad?, cómo es que el escudo del Señor es el sol del cristiano, es el sol del judío en el Salmo 84, el sol de la iglesia, quien cuida de la iglesia, quien resplandece a la iglesia, dice el Salmo 27.1, ¿verdad? Se me olvidó el Salmo 27.1. Así rápidamente, Salmo 27.1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación. Así que el versículo 10 dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Obvio, ¿verdad? Escogería antes estar a la puerta de la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad. Dice el salmista: escogería estar en las puertas de la casa de Jehová antes que en cualquier lugar de pompa y poderío, pero que sea del mundo. El salmista no desea el mundo, sino el salmista desea estar en los atrios del Señor. Y finalmente en los versículos 11 y 12 dice: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Así que Dios, cual sol, como lo menciona el versículo 11, ilumina, ¿verdad? Cual escudo protege, y la gracia es el favor de Dios. Es un favor inmerecido que Dios nos da, y el fruto de la gracia es una gloria que Dios le ha dado al hombre, y el hombre debe sentirse pues orgulloso, ¿verdad? Digo, el hombre cristiano que recibe todas estas benevolencias por parte del Señor. El Salmo 84 entonces es un salmo para los peregrinos, para aquellas personas que están en un peregrinaje, que están caminando siempre hacia los atrios del Señor. El versículo 7 dice que irán de poder en poder, y no solamente eso, sino que el Señor les da la fuerza así en el camino para aguantar el peregrinaje y para llegar hasta su templo. Y el Señor los bendice siempre con su palabra. La palabra del Señor nos da vida, y eso es lo principal. Vamos a hacer una oración, hermanos, para terminar. Señor, muchas gracias te damos. Gracias porque nos permites mirar tu palabra, porque tú, Señor, nos pones en nuestra mente este deseo de estar siempre dentro de tus atrios, que fuera de ellos. Oramos a ti, Padre, para que nos ayudes a que estemos dentro de los cultos, dentro del servicio, y que sea siempre de bendición para nuestra vida. Anhelamos estar, Señor, en los cultos junto con toda la iglesia, y que todos los elementos del culto, Señor, estén presentes, sobre todo tu iglesia, las personas que te adoran, las personas que te sirven y que siempre te glorifican. Te damos las gracias. Bendice la vida de cada una de las hermanas de la Ciudad Femenil, Señor. Bendice a sus hijos, sus esposos, sus necesidades económicas, materiales, espirituales, y que siempre tú les sigas hablando a sus vidas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén.